Hola, buenos días. Estamos en un programa especial del Departamento de Filosofía en el que vamos a charlar con algunos de los 4 principales filósofos de la historia que me acompañan en esta lluviosa mañana. Tenemos representando a la época antigua a Platón, al señor Tomás de Aquino de la época medieval, a René Descartes de la época moderna y a Friedrich Nietzsche de la contemporánea. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues me gustaría que empezáramos conociendo un poco más de ustedes, si se pueden presentar, contarnos un poco quiénes son, lo que quieran decir al respecto. Si prefieren, pues empezamos en este orden cronológico. Señor Platón, ¿qué tal? Pues muy bien. Yo soy Platón y estoy aquí con vosotros en este mundo sensible e imperfecto para cuestionar la sociedad y la justicia y, por supuesto, para intentar sacaros de la caverna. Hola, yo soy Santo Tomás de Aquino y viví entre los años 1227 y 1274 durante el periodo histórico conocido como la Baja Edad Media. Bueno, pues hola a todos, soy René Descartes, nací en Francia el 31 de marzo de 1546 y muero, por desgracia, el 11 de febrero de 1650 en Suecia. Bueno, yo me presento, mi nombre es Friedrich Wilhelm Nietzsche. Yo nací en el año 1844 en una aldea prusiana, en una zona que limita Prusia y Sajonia, y pronto quedé huérfano. Mi padre era un pastor luterano con ascendencia religiosa y estuve muy influenciado por la religión y comencé a hacerme preguntas y, por supuesto, a buscar la respuesta. Soy filósofo, poeta y filólogo, y bueno, al parecer soy uno de los pensadores más influyentes de mi época. Ustedes supongo que cada uno de las suyas, sin lugar a dudas. Tenemos aquí una buena representación de personajes de procedencias distintas, de épocas distintas, y seguro que tienen muchas cosas que contarse unos a otros. Pues si les parece, vamos a ir pasando a tratar algunos temas generales que yo creo que pueden ser de interés para nuestra audiencia. No sé, me gustaría que nos contaran un poco, por contextualizar un poco más, qué situación política se está viviendo en sus respectivas épocas, porque, como digo, en algunos casos les separan muchos siglos y supongo que podemos encontrar diferencias entre, pues, los sistemas de gobierno bajo los que viven cada uno de ustedes y qué les parecen. Podemos empezar, podemos seguir el orden cronológico si quieren, o en algún momento pueden ir alternando el orden de palabra. Bueno, pues empiezo yo, ¿vale? De la época moderna. Y hay que recalcar que mi época empieza con el Renacimiento y pasamos del teocentrismo de épocas anteriores al antropocentrismo. Como sistema político se dará la democracia, ya sabemos, la soberanía del pueblo, y realmente de política pues se quiere buscar una sociedad la cual iguale como esa diversidad entre las personas y llegar a una sociedad más abierta, más igualitaria y de cierto modo que se vivan las cuales las personas vivan con una libertad más pura. Muy bien, esto ha sido Descartes contándonos un poco la situación en la época moderna. A ver qué nos dice Platón. Pues el sistema político que había en Atenas era la democracia, cosa que no me gustaba, ya que la gente podía elegir a cualquier persona sin preparación y liarla toparda, como Ayuso en Madrid. Pero tras la guerra de Peloponeso llegaron mi tío y mi primo con la dictadura oligárquica y pretendían que yo me uniese a ellos. Tenían más fe que Santo Tomás de Aquino. Aunque bueno, tampoco les voy a llevar la contra, no vaya a ser que acabe como mi maestro. En cuanto a sistema político, ninguno me parece bien, ya que todos se acaban corrompiendo. Si quieren comentar alguna cosa de las épocas de otros señores y charlar un poco en torno a eso, me parece bien. Si no, pues cada uno puede seguir hablando de lo suyo.
Pues sí, efectivamente. Yo también creo que respecto al Estado es una de las mayores perversiones creadas por el ser humano. Trata a los individuos de modo indiscriminado y los hace perder su individualidad, su creatividad. El individuo se transforma en siervo. Cuando el Estado desaparezca y deje de decir falsedades como que el Estado es el pueblo, entonces aparecerá el verdadero hombre. Yo en mi caso no me puedo quejar porque el pensamiento de la Iglesia Católica se ponía en todos los órdenes de la vida. Y yo, como pertenecía a la orden mendicante de los dominicos, mi pensamiento político es, en primera instancia, subordinar el poder temporal al celestial y la razón a la fe. Por lo que la Iglesia tiene mayor autoridad que los reyes, a donde pertenecía yo. Interesante. ¿Les hubiera gustado a alguno de ustedes vivir en la época de alguno de los otros, oyendo lo que han oído? ¿Le ven algún interés? Yo no, yo la verdad es que me quedaría en mi época, que se está, para mí, mejor que en las otras, creo yo. Yo tampoco, en absoluto, sobre todo la de Santo Tomás de Aquino. Para mí el cristianismo es una doctrina que predica la obediencia. A mí me hubiera gustado pertenecer también a la era en la que compartía con Aristóteles, ya que yo era fiel seguidor del aristotelismo y fue una gran inspiración para mí. Yo también prefiero quedarme en mi época, ya que estaba mi maestro Sócrates, que me enseñó grandes cosas. Está bien. Sí, podríamos haber traído a Aristóteles también, pero tenía ya un bolo contratado y no podía venir. Bueno, siguiendo quizá un poco por esta línea, también me gustaría conocer, bueno, qué está ocurriendo en sus respectivas épocas, qué eventos históricos han ocurrido recientemente en el contexto de, pues, de lo que ustedes llevan vivos o igual un poquito antes. ¿Qué cuestiones relevantes han ocurrido? ¿Qué crean ustedes que están marcando la historia? Bueno, pues esta mi época está resultando ser una etapa determinada por las revoluciones. Están siendo producidas por enfrentamientos entre la burguesía y el proletariado y también entre el liberalismo burgués y el nacionalismo contra el anarquismo, el socialismo y el comunismo. Según lo veo yo, el buen europeo es ese hombre alejado de nacionalismo y de patriotismo. Creo que se debe reivindicar la unidad en todos los aspectos. El nacionalismo es la neurosis nacional de la que está enferma Europa. Y bueno, de esto también deriva mi crítica al antisemitismo. Yo reconozco que en algún momento me dejé llevar por esa estupidez, pero he terminado creyendo que los judíos son tan útiles y deseables como cualquier otro residuo nacional. LOL, señor, LOL. ¿Sí? Sí, quien quiera puede tomar la palabra. En mi época se producen una serie de guerras, como la de Peloponeso o la de Córcira, y yo, tras estos conflictos, decidí crear una academia, y la llamé La Academia. La verdad es que no me rompí mucho la cabeza pensando en el nombre, total, años después me la destruyeron. Pero bueno, lo que importa es la esencia de las cosas. Más adelante la volvieron a reconstruir y aquí estamos. Bueno, pues en mi época será una época humanista promovida por la razón. El cristianismo se dividió en dos, en católico y protestante, y será una revolución científica en la cual se descubrieron nuevos métodos con los cuales se crearon muchos objetos nuevos. Aparecen también nuevos métodos de conocimiento como el empirismo y el racionalismo, y la época acaba con la creación de la primera constitución demócrata y poco después con la Revolución Francesa. En mi época, pues el cristianismo ya se había asentado como base religiosa de Europa. Como en los siglos anteriores ya se había constituido la Escuela de Traductores de Toledo, que fue la que permitía traducir las obras de Aristóteles del griego al latín. Gente como yo y algunas personas más fuimos quienes nos encargamos de hacer compatibles el pensamiento aristotélico con el cristianismo. Era una época convulsa en la que existen muchas herejías. Por eso la situación cultural y política, pues mía, no será sencilla, porque estuve a punto de estar considerado como un hereje. A mí me gustaría retomar una cosa que ha dicho antes Descartes, ya que en su época se habló tanto de la democracia. Me gustaría dar mi opinión sobre ella
Y para mí es un signo de cobardía, de debilidad. El hombre no se atreve a enfrentarse a la vida en toda su totalidad, con sus errores y con sus tragedias. Oye, ahí te la ha dado. Me la he dado, sí. Vale. Si quieren añadir algo más, antes de cerrar este bloque, sobre algún comentario sobre lo que han dicho alguno de los compañeros que nos acompañan. Yo ya me he quedado a gusto. Sí, no, usted tiene fama de tener para todo el mundo un poquito. Sí, sí, sí. Vale, pues ya que estamos ahí, háblenos un poco de ustedes mismos. Nos gustaría saber, bueno, pues qué motivaciones han guiado sus vidas, qué les ha marcado quizá a nivel personal, cuál es su situación emocional o vital, si quieren, si les apetece abrirse un poco aquí a nuestra audiencia para que les conozcamos más por dentro, cómo son como personas, más allá del contexto que les rodea. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, un poco fastidiado con esto de la cultura occidental. A mí me marcó mucho la influencia religiosa que tuve por parte de mi padre y en general de todo mi entorno, y por ello empecé a hacerme, bueno, como he dicho antes, tantas preguntas profundas y a querer buscarle una respuesta, y al final de esa respuesta surgió mi crítica a la sociedad occidental en general, a la cultura occidental, porque creo que, bueno, que está viciada desde su origen. Y desde luego su error más peligroso consiste en eso, en instaurar la racionalidad a toda costa. Bueno, aquí tenemos, igual por alusiones, un representante del racionalismo, como es el señor Descartes. ¿Qué opina de que critiquen así la razón? Bueno, pues si te parece un poco mal, lo siento mucho, la verdad, pero voy a pasar aquí un poco y voy a contar lo que creo yo, ¿vale? Creo que puede estar interesante lo que vengo a contar, y es cómo me inicié pues, en el mundo de la filosofía. Pues no creo que lo sepáis, ¿no? A esto, nos retomamos cuando yo tenía 22 años, y esto que me fui a los Países Bajos, ¿vale? Y de ahí me estuve preparando en el ejército, y poco después me fui a Holanda, donde allí pues estuve formándome. Bueno, pues allí me pasó una cosa muy interesante, la verdad, y es que yo vivía en una habitación donde en esa habitación había una estufa, ¿vale? Y esa estufa... Señor Aquino, por favor, no interrumpa al representante moderno que le lleva unos cuantos siglos. Por favor, continúe. Sí, mira. Voy a retomar, voy a pasar. René, continúe. No Iba esté ya en el teocentrismo. que el caso, había una estufa, la cual esa estufa calentaba mucho, o sea, no lo imagináis. Pues entonces, un día me senté a descansar, y esto de que calentaba mucho... Por favor, a ver, Tomás. Pues me dormí. Y esto que me dormí, soñé... cuando me dormí soñé 3 sueños, los cuales son... El primero, estaba dormido y se me pasó un fantasma. Se me pasó un fantasma y era como una pesadilla. Entonces esto me asusté muchísimo. Pues me tuve que ir hasta la calle a tomar el aire. Bueno, pues el caso es que volví, me tumbé otra vez y nada, me dormí otra vez. Y el caso es que soñé otra vez. Y este sueño era un relámpago. Pues eso, soñé con un relámpago, y cuando abrí los ojos, esto en mi imaginación era real, estaba todo lleno de fuego. Y bueno, me asusté muchísimo, cerré los ojos y ahí todo se había ido. Y el tercer sueño era que estaba por la calle y de repente vi a un hombre, y ese hombre me dio un diccionario, el cual ponía qué camino debo de seguir. Luego más tarde me encontré
a otro hombre el que me dijo sí o no. Y entonces, recapacitando, llegué a pensar, y interpretándolo más, llegué a pensar que estos sueños significaban algo sobre la filosofía. Y así a los días me di cuenta que significaba que era la filosofía y la sabiduría unidos. Y desde ese mismo instante me di cuenta que el camino era buscar la verdad y buscar la razón. Y por eso me dediqué a la filosofía y todo lo relacionado. Bueno, y ya os dejo que queráis. No, interesante. ¿Alguien más tiene algo que contarnos sobre sus experiencias en relación con la filosofía o experiencias vitales que les hubieran marcado? Pues yo voy a contar un poco cómo fue mi vida y cómo conocí a mi maestro y eso. Durante mi infancia fui un niño feliz y un buen estudiante. Me gustaba la pintura y la poesía. A los 20 años conocí a Sócrates y le pregunté que cuál era su secreto para adelgazar. Él me respondió: yo solo sé que no cenaba. Y cenar no cenaría, pero beber se bebía hasta la cicuta. Ojalá no lo hubiera hecho, porque perdimos a un gran maestro. A partir de aquí yo seguí sus pasos y fundé la academia, a la que podéis apuntaros por muy bajo precio. ¿Vale? Con spam incluido, que claro, lo tienen el cuarto antes de Cristo. Señor Aquino. Pues mucha gente a mí me preguntaba por mis emociones. Yo siempre le decía, para mí las emociones son como un estudio, porque gracias a eso me ayudaron a desarrollar una teoría que era la que decía que las emociones se dividían en dos, que tenían dos partes, la parte irascible y la parte concupiscible. Así que para mí siempre las emociones me las he tomado como un estudio, como un experimento. Bien. ¿Y algo más que quieran añadir con respecto al mundo de la filosofía? Porque sabemos que algunos de ustedes, bueno, claro, no entre ustedes, pero alguno de ustedes ha ido hablando regular de algún otro con el tiempo, y no mira a nadie, señor Nietzsche. Yo aquí le he dado a absolutamente todo el mundo. O sea, yo he criticado a todo lo que ha pasado por aquí. Yo que lo he dejado claro. La cultura occidental está mal de principio a fin. Eso es así. Sí. ¿Alguna cosa más que nos quisieran contar? ¿Alguna anécdota relevante o más salseante que...? Yo tengo un montón que contar, la verdad. Bueno, si quiere, tenemos todavía un poquito de tiempo de programa. Vale. Podemos escucharla. Vale, bueno. Pues empezaré contando una de mi primera liada, digamos, de pequeño en el colegio. Me quemé intencionadamente mi propia mano cuando me dijeron que los héroes no existían. Pero para mí siempre han existido, y a mí que me dijeran eso, pues bueno, fue un gran impacto en mí, así que decidí rebelarme y me quemé la mano. Vaya. Sí, ahí ya sería su pasión por la mitología del mundo antiguo. Puedo contar más cosas, o si quiere contar a alguien más otra y luego ya cuento yo. Como quieran. Si... Cuenta. Parece que les interesa escucharlo. Vale. Bueno, pues conocí a Richard Wagner y a toda su familia y entablé una amistad con ellos. Wagner fue muy importante en mi desarrollo personal y profesional, pero al final nos terminamos distanciando por alguna diferencia respecto al mundo de la filosofía. Por otra parte, ¿qué más contaros? Pues que renuncié bastante pronto a la enseñanza de la filología. Dejé mi trabajo por mis enfermedades, porque bueno, tuve varios problemas de salud. Por otra parte, me mudé a Basilea y allí renuncié a mi nacionalidad alemana. Y bueno, he permanecido sin una nacionalidad oficial reconocida hasta el resto de mis días. Realmente ahora tampoco la tengo. Por otra parte también, por ejemplo, en 1882 propuse matrimonio a la escritora Louise Salomé, que además conocía de muy pocos días. Estábamos en Italia y la conocí, solo unos días antes, pero yo decidí pedirle matrimonio. El desenlace de esta historia no fue muy bonito, no fue un final feliz, porque me rechazó y además se fue a Berlín con Paul Rey, con mi amigo. En fin, cosas que a todo el mundo le pasan en la vida.
Y no todo lo han inventado la isla de las tentaciones. Claro, no puede ser todo. Bueno, luego también participé en la guerra franco-prusiana como camillero y allí contraje la difteria y la disenteria, que son bueno, pues, dos enfermedades que yo lo tuve todo, porque lo tuve todo. Pillé de todo yo. Y además soy defensor de los animales. Tanto que una vez vi a un cochero dando latigazos a su caballo y bueno, me abalancé sobre el animal y le supliqué al cochero con lágrimas en los ojos y de rodillas que por favor parara de hacer eso. Y bueno, un poco más, o sea, también tengo una historia con mi hermana que, que nunca he querido ocultar ni bueno, ni negar. O sea, de hecho siempre que me preguntan lo reconoceré. Y es que bueno, mantuve una relación con ella que igual no es a lo que todo el mundo está acostumbrado, pero bueno, eso pasó en mi vida, así que yo lo cuento y ya está. Oh, Dios mío. No todo lo he inventado. Oh, Tron, aquí Tomás de Aquino creo que algo le va a querer decir. No, que puesto que nos hemos puesto a contar historias de nuestra vida, o simplemente contar nuestra vida, pues voy a contar yo la mía desde casi que su principio. Bueno, pues yo comencé mi formación en instituciones educativas y religiosas pues muy pronto, ¿no? Y yo tenía la intención de continuar mi formación, cosa que no agradó a mi familia. De hecho, mi propia familia decidió encerrarme durante más de un año en el castillo de Rocaseca, donde había nacido, en Italia. Que por cierto espero que te haya gustado mucho. Y eso fue para evitar mi ingreso en dicha orden. Pero una vez que se pasó el encierro, en 1244 ingresé a la Escuela Dominicana de Colonia y en 1245 a la Universidad de París, donde por fin me formé en filosofía y teología de la mano de Alberto Magno, especializándome en la rama de la teología natural. Después de haber estado muchos años en Francia, donde desarrollé gran parte de mi obra, regresé a Nápoles y morí en la misma ciudad el 7 de marzo de 1274 por una enfermedad repentina. Y esta es mi biografía corta. Buen sitio Italia, pero yo no tuve las mejores experiencias. Sí, pero sí parece ser que a usted le gustaba el clima, ¿no? Más cálido que su Alemania, ¿no? Sí, sí. Pasó ratitos agradables, según me han contado, me han chivado. Vale, pues ¿alguno tiene algo más que añadir? ¿O sí? Yo tengo una pregunta para los filósofos o personajes posteriores a mí. ¿Es verdad que hay algunas versiones que cuentan que en realidad mi muerte fue provocada por un rey de Sicilia que me envenenó por conflictos políticos? Pues yo sinceramente no tenía ni idea de su vida, no sé qué decir de eso, no tengo ni idea de Yo verdad. la verdad es que tampoco, no me interesa mucho. Y la verdad es que yo quiero lanzar otra pregunta y es como Nietzsche ha muerto, pues yo no lo sé, yo por ejemplo he muerto de neumonía. ¿Tú? Yo no creo que eso sea relevante, Nietzsche no ha muerto, el que ha muerto ha sido yo. Va, se lo dijo. Tienes razón. Bueno, pues igual ahora sí que nos toca ir despidiendo. Muchas gracias por venir a todos, sé que han hecho un esfuerzo importante por venir desde sus respectivas épocas. Ha sido muy interesante la charla y nada, esperemos que podamos vernos otra vez o hacer pues, quizá otro día otro programa de este tipo con otros autores. Ya veremos. En cualquier caso, gracias y a todos ustedes gracias por estar ahí y escuchar. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.